Hola, vamos a ver este tema llamado la derivada, en el cual te voy a enseñar cómo derivar desde cero. Muy bien, vamos a iniciar con las reglas. Vamos a brincarnos directamente a las reglas, vamos a buscarlas. Aquí tenemos la primera regla. La primera regla nos dice que es la regla de potencias, donde n es un número real. Pues sabemos que un número real puede ser cualquier número que va desde menos infinito a más infinito. Entonces, esta es la primera regla que tú tienes que agregar a tu formulario. ¿Y cómo vamos a usar esta regla? Pues es muy sencillo de usarla. Por ejemplo, a ti te dan una función y igual a x a la 5 y te piden encontrar la primera derivada. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a encontrar la derivada de y respecto a qué variable, a la x. Esto va a ser igual a la derivada y sabemos que es x a la 5. Y esto va respecto de x. Ahora, esta x representa esta x. Este 5 es esta n. Para derivar hay que seguir únicamente la formulita. Bajamos el 5, la x se mantiene y al 5 le restamos 1. Y esto es igual a 5x elevado a la 4. Entonces la derivada de la función y es 5x elevado a la 4. Otro ejemplo, me dan ahora la función y igual a x al cuadrado. Me piden encontrar la derivada de y respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada y es x al cuadrado. Y esto tiene que ser derivado respecto de x. Esto va a ser igual a bajo el 2. La x se mantiene y al 2 le resto 1. Listo. Esto es igual a 2x simplemente. La derivada de y igual a x al cuadrado es 2x. Último ejemplo, me dan la función y igual a, vamos a decir que es x elevado a la 7. Para derivar me quedaría de la siguiente forma. La derivada de y respecto de x va a ser igual a bajo el 7, la x se mantiene y al 7 le resto 1. Esto va a ser igual a 7x y 7 menos 1 es 6. Listo. Así queda. Y es la forma de usar esta primera regla de potencias.
Vamos a seguir. Vamos con la siguiente regla. La regla de la función constante me dice, si f de x es igual a c, que es una constante, entonces f' de x es igual a 0. ¿Cómo así? Sabemos que la derivada de y respecto de x representa la derivada, pero esto también equivale a tener f' de x. Una derivada se puede representar de esta forma o de esta forma. Entonces esto va a ser igual a la derivada. Sabemos que y, en este caso, vamos a poner el ejemplo, que me dan la función y igual a 5. Entonces, la derivada de 5 respecto de x, pues simplemente va a ser 0. Otro ejemplo, me dan la función y igual a 7. Me piden derivar esta función. Voy a tener la derivada de y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada y equivale a 7 respecto de x, y la derivada de una constante pues es 0. Otro ejemplo, voy a tener y igual a 10. Me piden encontrar la derivada. La derivada de y respecto de x igual a derivada y es 10 respecto de x, eso es igual a 0. Otro ejemplo, me piden encontrar, me dan la función y igual a 100. Me piden encontrar su derivada. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada y es 100 respecto de x, eso es igual a 0. De esa forma se aplica este teorema 4.3.2, regla de función constante. Vamos con la siguiente regla. Acá tengo la siguiente regla. Esta regla me dice que es la regla de la multiplicación por constante. Si c es cualquier constante y f es diferenciable en x, entonces f es diferenciable en x y y. Me dice que si yo tengo la derivada respecto de x de una constante por una función f de x, eso va a ser igual a sacar la constante y la derivada queda interpretada. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la función y igual a 5x al cubo. Yo voy a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada y equivale a 5x al cubo respecto de x. En este caso, este 5 sale fuera. La derivada de x al cubo respecto de x. Aquí yo ya apliqué esta regla de multiplicación por constante. Esta regla únicamente consta de sacar este 5 hacia afuera y dejar la derivada interpretada. Ahora, yo ya puedo resolver esta derivada con la fórmula que vimos al inicio. Bajamos la n, la x se mantiene y a la n le restamos 1. Es la regla de la potencia. Entonces aquí me queda 5, bajo el 3, la x se mantiene y al 3 le resto 1. Esto va a ser igual a 5 por 3 es 15x, y 3 menos 1 es 2. La derivada de y igual a 5x al cubo es 15x al cuadrado. Así de sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Me dan la función y igual a 7x al cuadrado. Me piden encontrar su derivada. La derivada de y respecto de x es igual a
La derivada y es 7x al cuadrado respecto de x, y esto va a ser igual a, sacamos el 7 como constante y dejamos interpretada la derivada de x al cuadrado respecto de x. Esto va a ser igual a 7 y ahora derivamos. Bajo el 2, la x se mantiene y al 2 le resto 1. Y esto va a ser igual a 14x. Simplemente, la derivada de y igual a 7x al cuadrado simplemente es 14x. Así de sencillo y de fácil. Vamos con otro ejemplo. Vamos con la siguiente regla, perdón. Ahora tenemos el teorema 4.3.4. Es la regla de suma y diferencia. Me dice, si f y g son diferenciables en x, entonces f más g y f menos g son diferenciales en x y y. Nos dan dos reglas. Vamos a hacer uso de la primera regla con un ejemplo. Por ejemplo, a ti te dan la función y igual a 5x al cuadrado más 3x al cubo y te piden encontrar la primera derivada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que equivale a todo esto. La derivada de 5x al cuadrado más 3x al cubo respecto de x. Este 5x al cuadrado representa esta función f de x y este 3x al cubo representa esta función g de x. Entonces, lo que me dice esta regla es que puedo separar en dos derivadas. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de 5x al cuadrado respecto de x más la derivada de 3x al cubo respecto de x. Hasta este punto ya aplicamos esta reglita. Ahora, vamos a aplicar la regla que vimos anteriormente, que era la de sacar constantes hacia afuera. Este 5 por ser constante sale fuera de la derivada. 5 derivada de x al cuadrado respecto de x más este 3 por ser constante sale hacia afuera y me queda la derivada de x al cubo respecto de x. Hasta este punto lo que hicimos nosotros fue aplicar esta reglita de sacar constante hacia afuera de la derivada y dejar la derivada interpretada. Ahora, ya que sacamos constantes, ahora podemos aplicar la regla de la potencia, que nos dice derivada de x elevado a la n respecto de x es igual a n por x a la n menos 1. O sea, aquí nos queda 5 por 2 por x a la 2 menos 1 más 3 por 3 por x a la 3 menos 1. Y esto va a ser 10x más 3 por 3 es 9x al cuadrado. La derivada de esta función pues sería 10x más 9x al cuadrado. Esa sería la respuesta final. Para la segunda regla, pues se aplica lo mismo, simplemente lo que cambia es el signo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo,
Supongamos que me dan la función y igual a 5x al cuadrado menos 5x, así lo vamos a poner. Entonces voy a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de 5x al cuadrado menos 5x respecto de x. 5x al cuadrado es f de x y 5x es g de x. Ahora vamos a separar en dos derivadas. Derivada de 5x al cuadrado respecto de x menos derivada de 5x respecto de x. Esto corresponde a esto y esto corresponde a esto. Ahora vamos a aplicar la regla de sacar constantes hacia afuera. ¿Quién es constante aquí? El 5. Y aquí es el 5. Entonces sacamos, nos queda 5 derivada de x al cuadrado respecto de x menos 5 derivada de x respecto de x. Y esto va a ser igual a 5. Bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1. En esta parte yo apliqué la regla de potencia. Derivada de x a la n respecto de x va a ser igual a n a la x a la n menos 1. Igual acá. Ya aquí yo voy a aplicar esta formulita. Aquí me queda menos 5, aquí tengo potencia 1, bajo el 1, la x se mantiene y al 1 le resto 1. Esto me queda 5 por 2 es 10x, 2 menos 1 pues sería aquí simplemente 1, menos 5 por 1 es 5 por x y 1 menos 1 es 0. Y esto va a ser igual a 10x menos 5 y un término elevado a la 0 simplemente es 1. Y esto va a ser igual a 10x menos 5. La derivada de la función 5x al cuadrado menos 5x es 10x menos 1, menos 5. Esta sería la respuesta. Vamos con la siguiente regla, que es la regla del producto. Si f y g son funciones diferenciables en x, entonces f, g es diferenciable en x y y. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a decir que nos dan la función y igual a, ¿qué será bueno? Y igual a 5x al cuadrado. Esta es la función y acá vamos a poner una, una función sencilla que es Euler elevado a la x. Así lo vamos a poner. Esta es una función y que está compuesta por dos tipos de funciones. 5x al cuadrado pues corresponde a una función cuadrática del grupo de los polinomios. Y Euler a la x corresponde a una función exponencial.
Entonces, si a nosotros nos piden calcular la derivada de una función que está compuesta por dos funciones y ambas se multiplican, entonces tenemos que aplicar esta formulita. Vamos a encontrar la derivada de y respecto de x. Eso va a ser igual. La derivada y equivale a 5x al cuadrado por Euler elevado a la x, y esto respecto de x. Ahora, ¿qué sucede? Aquí 5x al cuadrado corresponde a f de x, y Euler elevado a la x corresponde a g de x. Entonces, esto va a ser igual a... Me está diciendo que f de x no se deriva, pasa igual. Entonces escribimos normal 5x al cuadrado. Ahora, esta comita quiere decir que g de x sí se deriva. Entonces vamos a colocar la derivada de Euler elevado a la x respecto de x. Ponemos el más, y ahora me está pidiendo g de x sin derivar, que sería Euler elevado a la x. Ahora, por la derivada de f, la derivada de f es 5x al cuadrado. Y esto respecto de x. Y esto va a ser igual a 5x al cuadrado. Y ahora aquí tenemos, nos está pidiendo la derivada de Euler elevado a la x respecto de x. Para derivar esta función existe una fórmula, que es la siguiente y que tienes que apuntar en tu formulario. La derivada de Euler elevado a la x respecto de x simplemente es Euler elevado a la x. Esta fórmula hay que agregarla al formulario. Entonces aquí me queda simplemente Euler elevado a la x más Euler elevado a la x. Y aquí aplicamos la regla de sacar constantes hacia afuera, que ya vimos anteriormente. Sacamos el 5 y me queda la derivada de x al cuadrado respecto de x. Este 5 puede pasar adelante de Euler y me queda 5x al cuadrado por Euler elevado a la x más 5 por Euler elevado a la x por la derivada de x al cuadrado respecto de x. Y esto es igual a 5x al cuadrado por Euler elevado a la x más 5 Euler elevado a la x. Aquí ya podemos derivar esta parte. Bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1. Aplicamos la regla para derivar una potencia, que es la siguiente: derivada de x elevado a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y esto nos queda 5x al cuadrado por Euler elevado a la x más 5 por 2 es 10 Euler elevado a la x por x simplemente, porque a este le restamos 1, simplemente nos queda 1 aquí. Esta x yo la puedo pasar aquí adelante del 10, atrás del 10, y me queda 5x al cuadrado por Euler a la x más 10x por Euler a la x. Así de sencillo. Entonces, la derivada de esta función pues sería 5x al cuadrado por Euler a la x más 10x por Euler a la x. Y aquí podemos sacar como término común a Euler a la x. Y nos queda
5 Euler a la X, pero también podemos sacar el 5. A ver, mira, de aquí podemos factorizar. Puedo sacar el 5 como término común. Puedo sacar la X y puedo sacar Euler a la X. Y aquí en paréntesis me quedaría simplemente la X más. Acá me quedaría un 2 simplemente. Y así de sencillo. Porque esto por esto me da todo esto. Y esto por esto me da todo esto. Lo podemos dejar así o simplemente así, como a ustedes les guste. Así de fácil y de sencillo es como se aplica esta regla del producto. Vamos con la siguiente regla. La siguiente regla es esta que tenemos aquí. Es la regla del cociente. Me dice si f y g son funciones diferenciables en x y g de x es diferente de cero, entonces f entre g es diferenciable en x y y. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función y igual a 5x al cuadrado entre Euler a la x. Y me piden derivarla. Me quedaría la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada y equivale a 5x al cuadrado entre Euler elevado a la x y esto respecto de x. Este término que tenemos aquí equivale a f de x y este g de x equivale a Euler elevado a la x. En la parte de arriba tenemos un tipo de función que es un polinomio y en la parte de abajo tenemos otro tipo de función que es una función exponencial. Seguimos la formulita, nos queda de la siguiente manera, nos está pidiendo g de x sin derivar. G de x pues sería Euler elevado a la x. Ahora me está pidiendo la derivada de f, sería la derivada de 5x al cuadrado respecto de x menos f de x, que sería 5x al cuadrado por la derivada de el término de abajo, que sería Euler elevado a la x respecto de x, y esto entre g de x elevado al cuadrado. ¿Y g de x quién es? Es Euler a la x. Euler a la x al cuadrado. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a Euler a la x
De aquí aplicamos la regla que consiste en sacar la constante fuera de la derivada. Sacamos el 5 y nos queda la interpretación de la derivada, que es la derivada de x al cuadrado respecto de x menos 5x al cuadrado, y ya sabemos cómo se resuelve esta derivada. La derivada de Euler elevado a la x respecto de x es simplemente Euler a la x. Simplemente colocamos Euler a la x. Todo esto dividido entre Euler, y este 2 se puede multiplicar con esta x y nos queda 2x. Aquí yo apliqué la regla del álgebra: a elevado a la n y esto elevado a la m va a ser igual a la n por m, donde a representa donde n representa x y donde m representa 2. Entonces simplemente me dice que m se multiplica por n, que es lo que estoy haciendo aquí. 2 por x sería 2x. Y aquí va a ser igual a Euler a la x por 5. Y aquí aplico la regla de la potencia. Derivada de x a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces me queda 2x a la 2 menos 1 menos 5x al cuadrado por Euler a la x entre Euler a la 2x. Y esto es igual a Euler a la x por 5 por 2 es 10, x simplemente, 2 menos 1 pues sería 1, menos 5x al cuadrado por Euler a la x, entre Euler a la 2x. Y esto va a ser igual a, este 10x puede pasar adelante y me queda 10x por Euler a la x menos 5x al cuadrado por Euler a la x entre Euler a la 2x. De aquí yo puedo sacar como término común a Euler a la x. Euler a la x por 10x menos 5x al cuadrado entre Euler elevado a la 2x. Ahora, ¿qué sucede? Voy a aplicar una regla del álgebra. A elevado a la m entre a elevado a la n, eso es igual a elevado a la m en menos n. Representa esta x es m, esta sería esta de acá abajo y esta n sería 2x. Entonces lo podemos representar de esta forma. Me quedaría Euler a la x menos 2x por 10x menos 5x al cuadrado. Y aquí me queda Euler x menos 2x, me queda menos x por 10x menos 5x al cuadrado. Muy bien. Y de aquí podemos aplicar la regla del álgebra. A elevado a la menos n es igual a 1 entre a elevado a la n, donde a representa menos n es menos x. Entonces puedo bajarlo hacia abajo positivo, con potencia positiva, y me queda 10x menos 5x al cuadrado entre Euler a la x. Y ahora de aquí yo puedo sacar el 5 y la x como término común. 5x por 2 menos x entre Euler a la x. Este por este me da este por este me da este. Y esta sería la respuesta final. Y sería la forma de aplicar la regla del cociente. Ahora vamos a pasar a la parte de derivadas de funciones trigonométricas.
Acá tenemos lo que son las fórmulas de las cuales vamos a hacer uso. Son 6 fórmulas que tienes que agregar a tu formulario. Acá ya están unos ejercicios hechos. Vamos a checar estos ejercicios que ya están hechos. Miren, por ejemplo, en este ejemplo 2 nos están... A ver, ok. En este ejemplo 2 se está aplicando lo que es la regla del producto a lo que es la función y igual a x al cuadrado seno de x. Aquí nosotros contamos con una función polinómica y aquí yo cuento con una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas son, por ejemplo, y igual a seno de x, y igual a coseno de x, y igual a tangente de x, y igual a secante de x, y igual a cotangente de x, por ejemplo. Entonces, la regla del producto se está aplicando para resolver esta función, para encontrar la derivada de esta función que consta de una función polinómica y una trigonométrica. Por eso hay que hacer uso de la fórmula del producto que ya vimos anteriormente, que era la siguiente: la derivada de f de x por g de x, esto respecto de x, va a ser igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Esa sería la reglita del producto. Entonces aquí nosotros estamos derivando y respecto de x. Colocamos x al cuadrado que corresponde a f de x sin derivar. Es esta parte. Después derivamos seno de x que corresponde a g. Después colocamos más, después el seno de x, que es g, lo colocamos sin derivar. Aquí no lo dice la formulita. Después nos está pidiendo la derivada de f, que sería la derivada de x al cuadrado respecto de x. Entonces aquí me queda x al cuadrado, lo paso igual, y la derivada del seno de x respecto de x, pues ya conocemos cuál es su derivada, viene acá en la fórmula, en la tabla. La derivada del seno es coseno de x. Entonces ya colocamos el coseno de x y ahora este seno de x baja igual. Lo que hay que derivar es esto. ¿Cómo se deriva? Pues con la fórmula de la potencia. Derivada de x a la n respecto de x es igual a n por x a la n menos 1. Y aquí yo tengo la derivada de x al cuadrado respecto de x. Bajo el 2, la x se mantiene y al 2 le resto 1. Esto simplemente es 2x, que corresponde a este 2x que tenemos aquí. Y esta sería la respuesta.
Esta no la vamos a brincar. ¿Por qué? Porque aquí ya se aplica lo que es la regla de la cadena. Bueno, no, perdón, no lo vamos a hacer. Si se puede resolver por regla de la cadena o también por la regla del producto. Miren, yo tengo la función y igual a coseno al cuadrado de x. Este coseno al cuadrado de x se puede descomponer en coseno de x por coseno de x. Ahora me piden la primera derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada del coseno de x por el coseno de x y esto respecto de x. Aplicando la regla del producto, lo que vamos a hacer es llamar a este coseno de x, a ese coseno de x lo vamos a llamar g de x, f de x. Y a este coseno de x aquí lo vamos a llamar g de x. Simplemente hay que seguir la formulita. F de x se coloca igual, que es coseno de x. Después, la derivada de g sería por la derivada del coseno de x respecto de x. Colocamos el signo más. G se coloca sin derivar. Sería coseno de x por la derivada de f, que sería la derivada del coseno de x respecto de x. Y esto va a ser igual al coseno de x y la derivada del coseno, nos vamos a la tabla, aquí no lo dice, la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí sería menos seno de x más coseno de x y la derivada del coseno de x respecto de x sería menos seno de x. Y aquí sería más por menos sería menos coseno de x por el seno de x. Más por menos, aquí sería menos coseno de x por el seno de x. Y ahora, este y este, nos quedaría que menos coseno de x por seno de x menos coseno de x por seno de x sería menos 2 coseno de x por el seno de x. Esta sería la respuesta final. Y es efectivamente la respuesta que está aquí. Estos se restan porque aquí es la misma base. Este es equivalente a este y ambos tienen signo negativo. Entonces nos queda menos 2 coseno de x por el seno de x. A ver, vamos a hacer este que nos están pidiendo la segunda derivada. Tenemos que la función es y igual a secante de x. La derivada de y respecto de x va a ser igual a f' de x. Es lo mismo. La derivada de la secante, pues nos vamos a la tabla. Es secante de x por tangente de x. Ahí está, esta es la primera derivada que aquí nos lo está diciendo. Ahora nos pide encontrar la segunda derivada. Como así, la segunda derivada ya se representa con dos comitas. Hay que derivar esto. Hay que seguir la regla del producto, que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos decía la regla del producto?
A esto de aquí va a ser una función y esta va a ser otra función. Entonces vamos a derivar primero secante de x respecto de x. Después la tangente de x no se deriva, pasa igual. Después ponemos más y ahora vamos a derivar tangente de x respecto de x y ahora la secante pasa igual. Ahí está. Y esto va a ser igual a la derivada de la secante, hay que ir a la fórmula. Es secante por tangente. Secante de x por tangente de x por la tangente de x más la derivada de la tangente, hay que ir a las tablas. Es secante al cuadrado de x por secante de x. Y esto va a ser igual a secante de x, tangente por tangente es tangente al cuadrado de x, más secante al... Este sería secante por secante al cuadrado, sería secante al cubo de x. Y efectivamente aquí tengo secante de x por tangente al cuadrado de x es esta parte. Y este secante al cubo pues sería esta parte de acá. Y listo, ya quedó derivado. Para resolver esta, vamos a aplicar la regla del cociente. Esta tú la vas a analizar, te va a quedar de tarea para que practiques. Y aquí hay varios ejercicios con los que podemos practicar. Ahora vamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena, pues prácticamente son todas las fórmulas que vimos anteriormente, pero se les agrega algo adicional. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo para usar esta reglita. La derivada de u elevado a la n respecto de x igual a n igual a u a la n menos 1 por la derivada de u respecto de x. Me dan la función y igual a x al cuadrado más 1 y esto al cubo. Me piden derivarla. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada y equivale a todo esto, derivada de x al cuadrado más 1 y esto al cubo y esto respecto de x. Este x al cuadrado más 1 corresponde a u. Este 3 corresponde a n. Entonces hay que seguir la formulita. N baja, que es 3. X al cuadrado más 1 se mantiene. Es esta parte de aquí. N baja, u se mantiene. Y a esta n le restamos 1. A este 3 le restamos 1. Ahora hay que derivar u respecto de x. Esto de aquí es u. La derivada de x al cuadrado más 1 respecto de x. Y esto va a ser igual a 3 por x al cuadrado más 1. Y 3 menos 1 es 2. De aquí podemos separar en dos derivadas. Ya vimos esa reglita. Derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Y esto va a ser igual a 3
por x al cuadrado más 1, y esto al cuadrado, y esta ya sabemos derivarlo por la de la potencia. Recuerden que se baja el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1, más la derivada de una constante también ya la conocemos, la derivada de cualquier constante pues es 0. Y esto va a ser igual a 3 por x al cuadrado más 1, esto al cuadrado por 2x. Y esto va a ser igual a 2 por 3 es 6 por x al cuadrado más 1, esto al cuadrado. Y aquí podemos agregar la x, la pasamos hacia adelante la x, como 6x. Y listo, esa sería la respuesta. Y la forma de aplicar la regla de la cadena. Acá tenemos estas derivadas. Acá tenemos estas derivadas de funciones trigonométricas, pero ya con la regla de la cadena. La regla de cadena es simplemente agregarle esto a las funciones que ya habíamos visto anteriormente. Como así, vamos a hacer un ejemplo. Y es igual a, por ejemplo, vamos a decir seno de x al cuadrado. Me piden encontrar la derivada. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada, esta y es seno de x al cuadrado respecto de x. Ahora, la derivada del seno es coseno. Ok, miren, este seno corresponde a este seno. Y esta u corresponde a x al cuadrado. Entonces, la derivada de seno de u es coseno de u. Coseno de x al cuadrado, perdón. Ahora, hay que derivar u respecto de x. Sería por la derivada de x al cuadrado respecto de x. Y esto va a ser igual a coseno de x al cuadrado. Y ahora hay que derivar esto. Se baja el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1. Esto se deriva con la fórmula derivada de x a la n respecto de x. Va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y esto va a ser igual a coseno de x al cuadrado por 2x simplemente. Este 2x se pasa hacia adelante y nos queda 2x coseno de x al cuadrado. Esta sería la respuesta. Otro ejemplo podría ser, vamos a hacerlo. Por ejemplo, me dan y igual a cosecante de 5x elevado al cubo. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada. Y sabemos que es cosecante de x al cubo respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada de la cosecante de x al cubo respecto de x. Sabemos que esta x al cubo representa esta u. Entonces me queda menos cosecante de x al cubo por cotangente de x al cubo. Ahora por la derivada de x al cubo respecto de x. Y esto va a ser menos cosecante de x al cubo por cotangente de x al cubo. Y derivamos esto, es 3x al cuadrado. Esto puede pasar hacia adelante. 3x al cuadrado se multiplica con este menos cosecante de x al cubo por cotangente de x al cubo. Y esta sería la respuesta.
Y así podemos aplicar todas estas fórmulas. Muy bien, vamos a dejarla hasta aquí. Ya en la siguiente clase vemos derivada implícita. Gracias por el tiempo y la atención. Nos vemos más adelante.